en digital, Minitiva, Rodrigo Valenzuela. Rodrigo, muchas gracias por estar en CNN Chile. Gracias a ustedes por la invitación. Supongo que están con mucho más trabajo, viendo todo lo que está sucediendo, cada vez la gente usa más las redes sociales, casi todo el mundo ya tiene un celular. ¿Cómo prevenir que sucedan estos casos cuando la tecnología es cada vez más masiva? A ver, lo primero es entender cómo funciona el negocio de lo digital, ¿ya? Efectivamente, hoy día Facebook, WhatsApp y todas las aplicaciones que nosotros ocupamos a través de Internet son gratuitas, pero efectivamente son gratuitas desde un punto de vista, porque el trueque que se hace finalmente es, yo entrego mi información y yo puedo acceder a esta plataforma para poder tener las virtudes que te da, o los beneficios que te da esta plataforma. Ya, lo interesante de esto es de entender cómo funciona el tablero, en el fondo, es para poder saber qué tipo de información a mí me importa entregar y qué cosas no. ¿Ya? Y ahí es donde está esta disyuntiva casi ética de saber qué cosas yo puedo compartir y qué cosas son públicas y qué cosas no, qué cosas de verdad pertenecen a mi privacidad en el fondo. Ajá, pero no muchas veces es voluntario, a veces hay redes sociales o páginas web que te piden poner tu número de teléfono, poner tu correo electrónico, y si no lo pones no se puede usar. ¿Hay legislaciones o normativas que también nos resguarden a nosotros como clientes, como consumidores, como seguidores de estos sitios web? Bueno, a raíz de lo que pasó con Cambridge Analytica, todas las plataformas digitales están modificando poco a poco sus políticas de privacidad. Pero estamos recién empezando. ¿Ya? La sugerencia en el fondo, la recomendación, es que las personas mismas tengan un resguardo en el fondo de sus propios datos de privacidad, porque la plataforma finalmente lucra con este tipo de información a través de publicidad. O sea, Facebook, su gran negocio a través de la publicidad segmentada, donde tiene la posibilidad, en el fondo, de poder dirigir un anuncio específico a un público específico. Entonces, si yo le retiro esa información a Facebook, pierde el negocio, obviamente, y pierde el interés. Entonces, nunca va a ser al 100% que uno pueda resguardar su información. Por eso es importante entender cómo funciona y qué yo estoy dispuesto a entregar a la plataforma para poder tener una experiencia de usuario como corresponde, Claro. en el fondo. Te lo preguntaba también porque, como tú dices, el caso de Cambridge Analytica, donde se comprobó esta filtración de datos de Facebook para incluso fines electorales, Claro. ha sido bien cuestionada, pero Estados Unidos ha tenido un rol fuerte. La Unión Europea, por ejemplo, también es súper fuerte con Google, con Facebook y con todas las redes sociales en general. Pero aquí en Chile, ¿hay también un marco que ampare a los seguidores, o todavía nos falta mucho para poder todavía resguardar aún más la privacidad de nuestros datos? Hay proyectos de ley que se han enviado al Congreso, pero que no han visto la luz. Y como te digo, está en pañales porque la industria está viendo cómo enfrentarse a estos sucesos. No hay nada concreto, no hay nada específico, porque como te digo, estamos en pañales con respecto a este tema. Entonces la responsabilidad cae finalmente en el usuario de cómo él comparte su información personal. Ahora también ha llamado mucho la atención estos casos de hackeo de las cuentas bancarias, Sí. donde a priori no hay una relación, pero quizás uno, cuando publica muchos datos también en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, también hay una ligación. ¿Se puede vincular el caso de las estafas bancarias con los datos que nosotros entregamos en nuestras redes? A ver, directamente con lo que pasó últimamente no, pero sí tiene que ver con mensajes que llegan a Facebook que finalmente te derivan a otras páginas, mensajes que te llegan a través de WhatsApp que te derivan a otras páginas, mailing masivos que llegan directamente a tu cuenta de correo, engañando a la gente, diciéndole que son los ejecutivos de cuenta pidiendo algún dato, y eso sí deriva en estafas finalmente que son más personales. ¿Ya? Ahí es donde también hay que tener cuidado de saber identificar. Hoy día los bancos han hecho campañas específicamente para eso, para que el usuario sepa identificar cuándo un correo efectivamente es corporativo y otro que tiene que ver con estafa. Y cuéntanos, ¿qué tipo de cosas para que la gente vea en su casa? Por ¿En qué se ejemplo, tiene que fijar cuando le llega un correo medio dudoso? Primero, los bancos nunca te van a pedir ni las claves, ni ningún ejecutivo personal te va a pedir las claves, ni tu root, ni absolutamente nada que tenga que ver con el acceso directo a tu cuenta. Eso primero que todo. Las cadenas que se producen a través de WhatsApp o Facebook tampoco no son medios que los bancos suelen utilizar para informar cosas delicadas para los clientes. Entonces, todos estos elementos que suenan súper lógicos, pero han pasado, hay mucha historia durante este tiempo donde muchas personas han caído finalmente en este tema del phishing, que también, Claro. que también se
se ha generado mucho en el último tiempo el tema del phishing, que en el fondo es el rastreo de ciertos elementos, de ciertas personas que puedan ser vulnerables con respecto a estos temas y finalmente se le hace un ciberataque. A veces son datos, nuestra información personal, pero a veces también son fotos, son videos privados de cada uno. ¿Cómo uno puede resguardarse? O si esto me sucede o le sucede a alguien alguna vez, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿A través de las autoridades? ¿A través de las redes sociales? ¿Cómo se puede en el fondo limitar que estas publicaciones sigan girando en la web? Por el momento no hay nada. De hecho, cuando tú te inscribes o te registras a través de Facebook, por ejemplo, tú le das consentimiento a través de un contrato digital que toda la información que tú subes es de Facebook, incluso las fotografías. Pues entonces, por el momento no hay nada que hacer en este momento. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que uno podría dar? Tratar de limitar en el fondo la información que uno va subiendo. Fotografías, porque por ejemplo la fotografía de perfil que cada uno tiene en su Facebook no es tuya. Ya no pertenece más a uno. No pertenece a... Y uno cede todos los derechos. Así es. En ese contrato donde tú pinchas y le das a aceptar, que probablemente el 90%, el 95% de las personas no lo lee, ahí tú estás cediendo en el fondo la información de Facebook, a Facebook. Para entender un poco más este detalle que es importante. Por ejemplo, si yo subo una foto a Facebook y después yo la quiero usar, manipular, vender, esa foto ya no me pertenece a mí, por lo tanto es Facebook el que tendría la propiedad de comercializar esa fotografía. Y peor aún, Facebook podría utilizarla dentro de sus anuncios o dentro de su imagen corporativa en el fondo. ¿Y esto mismo pasa con todas las redes sociales o exclusivamente con Facebook? No, todas las redes sociales tienen una lógica parecida en ese sentido. Por ejemplo, Twitter, Instagram, que donde se suben también muchas fotografías, muchos videos. Bueno, hay que destacar que Instagram, WhatsApp son parte del holding de Facebook, en el fondo, y ahí es donde ellos generan este abanico publicitario de diferentes medios, donde potencian finalmente todo este negocio que te comentaba de la publicidad segmentada, dirigida al público específico. ¿Ya? Entonces, si yo lo veo desde el punto de vista humano, ético, claro, hay un problema que hay que suscitar en el fondo. Pero el problema, si lo vemos desde el lado empresarial, es súper interesante en el fondo. Por eso hay normas que hay que ir viendo a raíz de todos estos elementos que se han ido mostrando con el tiempo, y ir viendo cómo la ley también te va permitiendo que esto para los negocios te pueda servir, pero para las personas no nos termina afectando. ¿Ya? A partir de todas estas crisis que estábamos hablando, también han habido cambios a la privacidad, de donde la gente ahora puede tener un poquito más de control sobre qué muestra o a quiénes muestra. ¿Cuáles son los principales cambios que se han dado en el último tiempo en redes sociales y particularmente en las más importantes, Facebook, Twitter o Instagram, que son las más populares? Bueno, desde que pasó lo de Cambridge Analytica, todas las plataformas comenzaron a cambiar sus políticas de privacidad. Incluso te diría yo que los hosting, que son los servicios, estos servidores que te entregan el servicio de correo electrónico, empezaron a cambiar puertos de seguridad para justamente resguardar la información que estaban dentro de estos servidores. ¿Ya? Hoy día Facebook te da posibilidades de que tú mismo, por ejemplo, tú te vas a configuración, en configuración hay aplicaciones. Que antes está súper escondido, creo que ahora está un poco mejor o todavía sigue... No, está un poco más visible, es mucho más fácil poder configurarlo, pero eso también es un tema súper importante, porque yo cuando hago el contrato con Facebook, lo hago directamente con Facebook, pero normalmente lo que hacemos muchas personas es que instalamos aplicaciones externas que cuando les damos autorización también estamos firmando un contrato con ellos. Entonces, cuando firmamos un contrato con ellos, también estamos cediendo nuestros datos privados a esas aplicaciones. Por ende, ya no solo tengo un trato legal con Facebook de mis datos, sino que también empieza a divulgarse a terceros. Y ahí es donde hay un problema, claro, que efectivamente yo creo que urge legislar. ¿Y este contrato que tú dices es de por vida? ¿O si tú cierras la sesión y nunca más ocupas esta aplicación, ya no sé los derechos? No hay ningún problema. Cerrando Facebook ya ese contrato caduca en el fondo. Pero tus fotos que ya subiste ya son parte de ellos. Claro, lo que tú podrías hacer es descargar esa información. Tengo entendido que hoy día se está justamente legislando en la Unión Europea sobre ese tema, sobre de quién finalmente queda la propiedad de tus imágenes, por lo menos, y videos que tú subes. Porque mucha gente, por ejemplo, sube fotos de sus hijos, que son mucho más personales, más delicados. Claro. Entonces, eso se está legislando. De hecho, te podría añadir un dato que tiene que ver con que en España también se detectó un problema de tráfico de datos a través de Facebook.
Entonces ahí Facebook también está con una denuncia en España. Claro, es complicado porque no solamente se ha dado en Estados Unidos o específicamente en algunos países de la Unión Europea, también en España. Hay elecciones que dicen que en Rusia, el caso de esto de la trama rusa, como le llamamos, de supuestamente que Rusia habría usado redes sociales para poder así mejorar la imagen del presidente Donald Trump. También ha llevado a cabo un cambio no solamente en estos países, sino en otros que van a ver que hay elecciones, por ejemplo, este año o el próximo año, y a través de estos sitios web se está realizando también manipulación de las noticias que se informan. Hay nuevos cambios también respecto a estas noticias, cómo saber cuándo son noticias falsas, cuándo hay información verídica. Sí, bueno, ese tema que tú tocas también es importante. El 50 o 60% de la información que aparece en Facebook, estadísticamente se ha comprobado que son noticias falsas. ¿Cuánto? El 60% de las noticias que aparecen en Facebook son falsas, ¿ya? Gente que genera un blog, que genera comunidades, que viraliza en el fondo un contenido que no muchas veces es real. Y esto Facebook sí ha tomado ciertas medidas porque a raíz de lo de Cambridge Analytica, la información se divulgó de ese modo en el fondo. Claro. Entonces hoy día, efectivamente, para generar grupos, se están generando más filtros para que la información se viralice como se viraliza hoy día. Correcto. Muchas gracias, Rodrigo, te agradecemos tus palabras para aclarar un poco más de este sistema que a veces es tan complejo y sobre todo a los que no son muy asiduos a las redes sociales también les complica. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Y nosotros nos vamos a una pausa comercial, ya seguimos con más noticias aquí en CNN Chile.